En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, envía desde el cielo tu Espíritu, para que ponga tus palabras en mi boca, para que yo te anuncie, pero también para que estés en el oído de quienes van a escuchar y en el corazón para que acojan tu mensaje, de tal manera que escuchando tu palabra, escuchando la cercanía que tú tienes con cada uno de nosotros, nos conviertas radicalmente, para que nuestra vida en ti pueda encontrar sentido, para que nosotros podamos tener la fuerza necesaria para destruir el mal y para que tu presencia en medio de nosotros nos permita demostrar que la salvación tú la quieres para todos los hombres. Acoge nuestras súplicas con las palabras de Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. María, queremos saludarte e invocar tu presencia, para que estando en medio de nosotros, seas tú la que también nos indiques el camino, la que marches con nosotros, la que intercedas por nosotros, la que hagas posible que la salvación que ofrece tu Hijo Jesús se realice en nuestras vidas. A ti, María, te saludamos con las palabras del arcángel Gabriel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenas tardes a todos los que están acudiendo a esta cita para escuchar esta catequesis. A comienzos de la pandemia, en el mes de marzo del ya año pasado, un sacerdote me sugirió que por qué no empezaba a hacer una serie de catequesis. Primero me dijo sobre la iniciación cristiana, y empezamos a hacer las catequesis sobre la iniciación cristiana. Terminando las catequesis sobre la iniciación cristiana, que todos ustedes pueden encontrar estas catequesis en Facebook y en YouTube, y después de que terminé las catequesis de la iniciación cristiana, es decir, catequesis sobre el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, empecé también a tratar cada uno de los sacramentos que faltaban. Entonces hablamos de la penitencia, hablamos de la unción de los enfermos, hablamos del matrimonio y por último hablamos también del orden sagrado. Después de que hablamos de los 7 sacramentos, yo le pedí consentimiento a los que frecuentemente no se escuchaban, y ellos me sugirieron
que entonces siguiéramos las catequesis sobre el credo, el símbolo de la fe. Y estuvimos un tiempo largo siguiendo estas catequesis con otro modelo. El modelo era que 3 veces al día durante la celebración de la liturgia de las horas, en laudes, en el oficio de lecturas y a mediodía, junto con el rosario, yo hacía una catequesis corta de 10 minutos y íbamos uniendo los temas. A finales del año pensamos que teníamos que replantear las cosas y entonces hicimos una breve pausa y empezamos después con las catequesis del Adviento y la Navidad. Ya han pasado el tiempo de Adviento y Navidad, entonces vamos a retomar algunos temas. Habiendo pasado ya entonces los sacramentos, nuestra fe en el símbolo de la fe, muchos nos pidieron que habláramos ahora de la oración. Y entonces yo quise que tratáramos este tema que hoy vamos a comenzar. No sé exactamente cuándo terminemos, pero por ahora seguiremos todos los sábados, si Dios quiere, y hasta cuando Dios nos preste la vida y el tiempo necesario para estas catequesis, seguiremos profundizando en este aspecto de la oración. Este aspecto de la oración tendrá varios elementos. Naturalmente, uno de esos elementos será el Padre Nuestro. Pero como prolongación también de esto, un elemento muy importante de la oración en la iglesia son los salmos. Y probablemente entonces también empezaremos más adelante a hacer catequesis sobre los salmos, que son un don maravilloso de Dios para nuestra vida y una manera muy importante de poder orar. Hoy vamos a empezar entonces a hablar de la oración. Yo lo primero que les voy a decir es esto. Yo no les voy a decir que la oración es importante, porque lo doy como un presupuesto. Es decir, si nosotros, yo no voy a gastar tiempo tratando de que nosotros descubramos la importancia de la oración. Es un elemento fundamental para nuestra vida. Si nosotros no nos damos cuenta de la importancia de la oración, estamos en nada. Entonces, tengan claro, ese es el presupuesto de todas estas catequesis, la importancia que tiene la oración en la vida cristiana. Una cosa es que nosotros sepamos la importancia, otra cosa distinta es que nosotros oremos y que sepamos orar. Y vamos a tratar de ver si es posible que el Señor nos conceda muchos elementos que nos ayuden a poder vivir esta relación de oración con el Señor. Orar, yo quisiera también partir de otro punto fundamental. Siempre lo hemos considerado como un don de Dios, un don de Dios. Pero lo consideramos como un don universal. Es un don que Dios quiere y está dispuesto a dar a todos los hombres y a todas las mujeres, naturalmente, a todos los seres, a todas las personas humanas. Dios les quiere dar el don de la oración. Hay algunos dones que son particulares. El don de la oración no es un don particular. El don de la oración Dios lo ofrece a todos. Pero como don es necesario ser conscientes de que por lo tanto es un regalo que Dios nos hace y es un regalo
que también exige entonces que nosotros lo pidamos. Un don que Dios quiere hacer a todo hombre y mujer. Hay un santo de la iglesia rusa que se llama San Juan Clímaco. San Juan Clímaco nos dice que Dios da el don de la oración a aquel que saca tiempo para orar. Sacar tiempo para orar. Es más, él profundiza esto. Dice, el que yo haya sacado tiempo para orar no significa que yo ya tengo el don de la oración, pero significa que me pongo un signo a mí mismo de que yo quiero recibir ese don. Y él dice, Dios no se hace rogar. Cuando él se da cuenta que yo estoy dispuesto a colaborar con el don que Dios me ofrece, entonces Dios me da el don. Y San Juan Clímaco llega a decir una cosa. Llega a decir, necesitamos simplemente sentarnos a hacer como si oráramos, en la esperanza de que Dios nos dé el don. Esto es muy serio para nosotros, porque el hecho de que nosotros nos sentemos a rezar salmos, el hecho de que nosotros nos sentemos a aparentemente estar orando, no significa que hayamos recibido el don de la oración. Pero el hecho de que ni siquiera saquemos el tiempo para sentarnos, para rezar, para esto, significa que no estamos interesados en el don. Entonces, esto es muy importante para nosotros. Hay que sacar tiempo para orar. Y San Juan Clímaco nos alimenta todavía con otras enseñanzas que a mí me parecen muy importantes. Dice, el que saca tiempo para orar, le queda tiempo para todo lo demás. El que no saca tiempo para orar, le faltará el tiempo incluso para lo más importante. Y él da una explicación. Dice, ¿por qué cuando oramos el tiempo nos alcanza? ¿Y por qué cuando no oramos el tiempo no nos alcanza? Él parte de este principio. Nosotros somos muy complicados en nuestra vida. Y nosotros, infortunadamente, tratamos de enredar absolutamente todo, de complicarnos todo. Y él dice, el primer don, el don inmediato, el don más rápido, dijéramoslo así, de la oración, es que nos coloca en la simplicidad de nuestra propia vida. Nuestra vida, dice él, es muy simple. Nosotros la complicamos y la hacemos todavía más enredada cuando no sacamos tiempo para orar y cuando no recibimos de Dios el tiempo para orar. De tal manera que mientras más nos esforzamos porque el tiempo nos rinda, menos nos rinde, porque es que nosotros le ponemos zancadilla a todo. Nosotros no simplificamos nuestra vida. Yo de esto doy testimonio. El día que no oro, todo se me enreda. El día que oro, las cosas van distintas. Porque es lo primero. Es más, él coloca un ejemplo. San Juan Clímaco coloca un ejemplo. Nosotros
los problemas que tenemos delante son como montañas, que como que nos atajan en cualquier cosa. ¿Qué es lo que hace la oración? Aplanar la montaña. La plana. El problema sigue, el problema está, pero con la oración el problema se convierte en algo mucho más fácil. Ahora, atención, porque aquí viene otra cosa fundamental de la oración. Nosotros estamos pensando que orar es rezar, es decir, repetir y repetir y repetir oraciones. Oraciones que otro ha hecho, oraciones que están incluso en la Escritura. Y sí, eso es parte de la oración, pero eso nos tiene que llevar a lo que es verdaderamente la oración. Y aquí no es solamente San Juan Clímaco, aquí son todos los maestros de oración los que nos van a decir una cosa: la oración es el silencio interior. Yo no podré decir que oro mientras no haya creado el silencio interior. ¿Y para qué creo el silencio interior? Porque solo en el silencio interior Dios habla. Dios habla. De modo que nosotros, que generalmente definimos la oración como un diálogo con Dios, no podemos quedarnos solamente en que el diálogo sea de aquí hacia allá, sino que el Señor nos tiene que hablar, pero no nos puede hablar mientras nosotros no callemos, mientras nosotros no hagamos silencio. Y lo que más nos impide hacer silencio a nosotros es nuestro propio sufrimiento. Porque ¿qué es lo que tratamos de hacer nosotros en la oración? Volverle a contar a Dios lo que Él ya se sabe. Nosotros a veces pensamos, y este es un punto fundamental de partida en la oración: Dios conoce todo lo que hay en mí. Yo no necesito contárselo. No necesito hablarle. Él ya lo sabe. Por eso, los grandes maestros de oración dicen, y no solamente los grandes maestros de oración, algunos de los padres de la iglesia nos dicen una cosa: que el tiempo más perdido en la oración es volverle a contar a Dios todo lo que nos ha sucedido. Hay uno que dice, pone también un ejemplo muy práctico. Dice, cuando nosotros le volvemos a repetir a Dios todo nuestro sufrimiento, dice, es como esos ancianitos que nos encontramos a veces por la vía y siempre nos vuelven a contar exactamente lo mismo. Nos vuelven a contar todo el tiempo de su infancia, toda la cosa, y nosotros una vez le escuchamos el cuento, 2 veces le escuchamos el cuento, pero la tercera vez que lo vemos ya nos pasamos a la otra acera para no volvernos a topar con él, para que no nos cuente exactamente lo mismo. Eso es lo que nos pasa con Dios. Somos como esos ancianitos que le repetimos exactamente lo mismo. Y los maestros de oración dicen, Dios no tiene problema en que nosotros le contemos y le volvamos a contar y le volvamos a contar todo. No, Él no cambia de acera como cambiamos nosotros. Él nos escucha. Pero ellos dicen, Dios se lo sabe. Y repetir esto a nosotros nos hace mal.
Porque ¿qué es lo que hacemos? Mirarnos a nosotros mismos, rumiar nuestra miseria. Y mientras nosotros nos quedemos mirando nuestra miseria, no podemos levantar la vista a otra cosa distinta de nosotros mismos para poder descubrir que hay solución en nuestra propia vida. El rumiar nuestros pecados, el rumiar nuestras faltas, el rumiar nuestros sufrimientos, no nos lleva absolutamente a nada bueno, porque nos hace no centrarnos en Dios, sino centrarnos en nosotros mismos. Centrarnos en nosotros mismos. Y otro elemento fundamental de la oración, fundamental de la oración, es que la oración nos lleva a centrar nuestra vida en Dios y no en nosotros. Si la oración no nos lleva a centrarnos en Dios, sino a seguir pensando en nosotros, pueden estar seguros de una cosa, que no es auténtica oración. La oración tiene como punto de partida que yo termine centrado en Dios y no en mí mismo. Que yo no termine centrado en la solución de mis conflictos, sino centrado en Dios, que Él me dará la fuerza para solucionar los conflictos de manera que yo ni siquiera sospechaba, pero que hacía necesaria mi atención en Dios, la presencia de Dios en mi vida, que es la que en último término me termina haciendo la sugerencia de lo que hay que hacer para poder dar soluciones a determinadas situaciones en mi vida. Y si de pronto la situación que tengo está permitida por Dios y hace parte de su voluntad, no crean que entonces va a desaparecer, pero sí la oración me dará la fuerza para poder llevarla adelante, para poder no sentirme apabullado, para no sentirme aplastado por el peso de la dificultad y para poder descubrir que el Señor me asocia a su acción redentora a partir de mi sufrimiento. Es decir, que en mi carne se cumple lo que escribía el apóstol Pablo a los filipenses: completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Y atención a esto, porque esto también es muy importante. Lo que dice San Agustín al respecto de esta frase: completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Agustín termina diciendo, como lo dice toda la teología de la Iglesia Católica, a la pasión de Cristo no le faltó absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasa? Que del mismo texto del Nuevo Testamento, la Iglesia es un cuerpo que tiene cabeza y miembros, como todo cuerpo. La cabeza no somos nosotros, la cabeza es Jesucristo, dice Agustín. Nosotros somos el cuerpo, nosotros somos todos los otros miembros. Todo lo que tenía que sufrir la cabeza, ya lo sufrió, no tenía que sufrir más. Ahora, nosotros los miembros del cuerpo, tenemos que completar lo que falta al Cristo total, al cuerpo de Cristo total, que es la Iglesia. Y eso nosotros lo tenemos que tener muy claro, porque entonces este es otro elemento fundamental para poder empezar a orar. Yo no puedo pedir en la oración, simplemente que el Señor aleje de mí la cruz. Si nos ponemos a ver las oraciones nuestras constantemente, es pedirle al Señor
que nos quite la cruz. No le pedimos al Señor que se haga la voluntad, sino que nos quite la cruz. Y es que aquí es donde viene lo más complicado de nuestra oración cristiana. Que nosotros de la oración cristiana, o que nosotros con la oración cristiana, nos hemos convertido simplemente en mendigos. Nuestra oración consiste en pedir, 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 pedir. Y es necesario que nosotros nos demos cuenta de que nuestra oración no es solamente pedir, que hay muchos otros elementos propios de nuestra oración, que nosotros los tenemos que tener en cuenta. Y antes de seguir adelante, yo quiero decirles también una cosa. Nosotros somos testigos de que en la iglesia hay muchas crisis, muchas dificultades y muchas angustias. Pero yo cada vez me convenzo más que una de las crisis más graves que tiene la iglesia es en este momento la falta de maestros de oración. Nos faltan maestros de oración. Es una de las crisis grandísimas de la iglesia. No nos faltan predicadores de la oración. Yo mismo aquí les estoy predicando. Eso no nos falta. Nos falta es maestros que nos lleven a cómo orar. Que empiecen incluso con mucho cariño, diciéndonos qué es lo que no hay que hacer en la oración. Y que nosotros estemos dispuestos a aceptarlo. Y sobre todo, que nos demos cuenta de una cosa. Es que la oración cristiana tiene características particulares que es necesario conocer. Porque yo les aseguro una cosa, no solamente oramos los cristianos, no solamente oramos los católicos. A veces en tiempo de oración a nosotros nos ganan los musulmanes. El que ha ido a un país musulmán, el que ha tenido la oportunidad de ir, yo he sido bendecido por el Señor y he ido a algunos países musulmanes, podrán observar que 7 veces al día, estén donde estén el musulmán, saca un tapetico, se pone en dirección a la Meca y sin ningún respeto humano, sin ningún problema, pone su tapetico, se agacha, se inclina y comienza a orar. La primera vez que yo fui al Medio Oriente, encontramos un conductor que era el que nos llevaba, musulmán, que siempre a las horas de la oración detenía el bus donde fuéramos, sacaba su tapetico, paraba 10 minutos de oración y se volvía a subir y continuaba con nosotros. No le importaba que estuviera, terminaba, nos dejaba ahí plantados y hacía su oración y después seguía. Afortunadamente todos lo comprendimos porque no es fácil comprenderlo, pero ya nos habían dicho que muchos se habían opuesto a esto y a él le importaba 5. Si no querían, pues no, que se bajaran del bus. Porque es importante para ellos, pero la dimensión de oración de ellos tiene otro sentido completamente distinto al cristiano. Las religiones orientales tienen incluso modelos de meditación. Ustedes han escuchado hablar de la meditación trascendental, ustedes han escuchado hablar del yoga, ustedes han escuchado hablar
de muchas cosas. No es esa la oración cristiana. No es esa. No es esa. La oración cristiana la tenemos que beber a partir de dos fuentes. Primero, las Escrituras y el magisterio de la Iglesia. A partir de estas dos realidades, tenemos nosotros que leer los elementos y las características propias de la oración cristiana. Y yo espero que en estas catequesis que vamos a hacer sobre la oración, que yo creo que van a ser varias, nosotros podamos encontrar estas características de nuestra oración cristiana. Porque por ahora yo creo que muy pocos me podrán negar a mí que la oración que hacemos nosotros es simplemente la oración del pedigüeño, la oración de pedir y pedir y pedir. Ahora último, probablemente hemos sido formados un poquito en la oración de acción de gracias, pero es todavía más lo que pedimos que lo que agradecemos. Y sobre todo que en el fondo lo único que agradecemos es si se nos concede lo que le hemos pedido a Dios en la oración. Y hay muchas otras cosas que nosotros no pedimos, que Dios nos concede y por las cuales estamos llamados también a darle gracias como parte de nuestra oración. Quedemos, hermanos, es necesario sacar tiempo para aprender a orar. Si no sacamos tiempo para aprender a orar, no vamos a recibir nunca, nunca, nunca el don. El don. Entonces, hemos dicho que la oración no es solamente pedir. Hay un elemento fundamental que está en el corazón incluso de la patrística de los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia insisten mucho. No se puede orar, ni recibiremos el don de la oración si no estamos reconciliados con los demás. La reconciliación con el otro es elemento fundamental de la oración. Porque no se podrá entrar a la profundidad del silencio para que Dios hable mientras yo tenga deudas con mi hermano, o mientras mi hermano tenga deudas conmigo, mientras yo no haya perdonado o no me hayan perdonado. Siempre cuando se quiere entrar en el silencio interior, siempre saldrán todas estas realidades que te impedirán entrar en la oración. Te quejarás de que te es difícil orar, pero dicen los padres, cuando sientas la dificultad en entrar en la oración, pregúntate con quién te tienes que reconciliar, porque es el signo. Si te cuesta concentrarte en la oración, es el signo que te falta reconciliarte con alguien. Eso lo dicen los padres. Yo doy testimonio. Cuando tengo conflicto con alguien, me es casi imposible conciliar la oración. Es indispensable para orar la reconciliación. Claro, para pedir, yo puedo pedir lo que sea sin estar reconciliado. Lo que pasa es que, infortunadamente, lo primero que tendría que pedir sería que el Señor me diera el don de reconciliarme con el que me ha ofendido o con el que yo he ofendido. Es más fácil reconocer que el otro me ofende a mí. Es más difícil reconocer que yo ofendo al otro. A veces, incluso, los que son ofendidos, cuando tienen una experiencia seria de Dios, son los que se adelantan a pedir el perdón. Y nosotros
parecería ser que nos ufanáramos porque creemos que nosotros tenemos la razón. Eso lo pagaremos en la incapacidad de orar. Eso lo pagaremos ahí. Entonces, lo que nos estamos perdiendo es una mina que necesitamos nosotros para alimentar nuestra vida espiritual. Bueno, tenemos ya varios elementos importantes frente a la oración. Y si la oración, atención, yo no he dicho que no es petición, sino no es solo petición. Es más, la última parte de la oración es la petición, no es la primera. Y nosotros generalmente ya venimos hasta con la lista de lo que le tenemos que pedir al Señor. Y nos arrodillamos es a pedirle al Señor. Y la oración comienza primero por proclamar las maravillas que yo he visto que Dios ha hecho en mi historia. Mientras yo no empiece a reconocer la obra de Dios en mí, difícilmente, por no decir que imposible, voy a entrar en la oración. Es lo primero. Y no se trata de tener que reconocer grandísimas cosas. También las cosas grandes sí las tengo. Pero los detalles pequeños. De reconocer en primer lugar que la vida me depende de Dios. Porque yo me he acostumbrado tanto a vivir que yo creo que vivo es por mí mismo. Pero yo vivo porque Dios está pronunciando hoy mi nombre. Porque lo que me da vida a mí es la palabra del Señor. Si Dios deja de pronunciar mi nombre, ese día yo me muero. Y lo dejará un día de pronunciar. Un día no pronunciará más mi nombre. Y yo me iré. Porque a mí la vida me viene es de que el Señor pronuncie mi nombre. De ahí, por ejemplo, la importancia del nombre. La importancia del nombre en la Escritura. En la Escritura no tienen importancia los apellidos. En la Escritura tiene importancia el nombre. Por eso ustedes no encontrarán apellidos en la Escritura. Por eso encontrarán que siempre a Pedro se le dice Pedro. A todos los apóstoles por su nombre. A Abraham, desde Adán y Eva, no hay apellidos. Porque desde la Escritura sacamos una cosa. Los apellidos nos distancian. Los apellidos nos hacen ser o de mejor o de peor familia. Y difícilmente a los de la misma familia los reconocemos como parientes o como hermanos. Pero a los otros no. La Escritura no es por casualidad, es que no tiene apellidos. No tiene apellidos porque a través de esto nos quiere decir algo. Después, el nombre significa mi propia historia. El nombre significa lo que yo estoy viviendo desde el momento de mi nacimiento. Y cada día que pasa, esa historia se enriquece y ese hombre se enriquece con la historia, con lo bueno y con lo malo que le sucede. Porque todo sucede para bien de aquellos que aman a Dios, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Para nosotros el nombre se convierte muchas veces simplemente en la manera de distinguirnos. Ah, esa de allá se llama Margarita. Esta de aquí se llama Filomena. Este de allí se llama Melitón.
Este se llama Sofronio, este es Sinforoso. Y nosotros simplemente creemos que el nombre es una manera de reconocernos entre nosotros. Y detrás del nombre hay toda una historia. Y una historia que si Dios entra, es historia de salvación. Que si Dios no entra, será historia de condenación. Y la oración es fundamentalmente para dejar entrar a Dios en esa historia. Y Dios nos conoce por el nombre. Y siendo tantos no se equivoca. Y jamás nos reconocerá por los apellidos. Jamás. Es más, para Dios no hay apellidos porque para Él no hay acepción de personas. Palabra muy repetida en el Evangelio. La acepción de personas se queda para nosotros, que nos creemos de mejor familia porque somos de determinados apellidos. Pues aquí eso no cuenta. Cuenta es una historia de salvación que Dios hace con nosotros y que para podernos ubicar el Señor en nuestra propia vida, nos conoce por nuestro propio nombre. Y con nuestro propio nombre conoce absolutamente todo. Y no es simplemente que lo escriba para recordarse. No. No. Porque Dios hay algo en que es olvidadizo. Dios, cuando nosotros nos arrepentimos, se olvida de nuestros pecados. Se olvida. Dios no es como nosotros que decimos, yo perdono, pero no olvido. Ahí se me queda la cosita. Con Dios siempre todo esto es borrón y cuenta nueva. No es que Dios perdona por aquí, pero por aquí no. No. Con Dios es así. Porque el perdón de Dios es total y sincero. Y el perdón de Dios no es un perdón de cuentas como el nuestro, que nosotros decimos, no, si yo a ese ya le he perdonado como 1000 veces y me la vuelve a hacer. Tan es así el perdón de Dios, que en el Evangelio de San Mateo, Pedro le pregunta, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y Jesús le responde desde la experiencia de Dios. A Pedro se le hace lo máximo tener que perdonar 7 veces. ¿Por qué? Porque la ley judía le manda a perdonar 3 veces. De modo que Pedro, cuando está hablando de 7 veces, está diciendo, estoy por encima de la ley, estoy yendo muchísimo más allá. Pero no se imaginaba que Jesús le iba a responder con la manera de pensar de Dios. 70 veces 7. Bueno, muy bien. 70 veces 7 para un matemático son 490. Y nosotros, que somos un poquito exagerados, entonces cuando ya hemos perdonado 2 o máximo 3 veces, decimos, yo le he perdonado como 1000 veces. Y para que nos demos cuenta que no son solamente 490, los padres del desierto y los padres de la iglesia nos dicen que para saber cuántas veces tenemos que perdonar, cojamos una pizarra, un tablero,
y en el tablero escribamos 70 veces el número 70. Y que leamos ese número y esas son las veces que hay que perdonar. Si alguien, yo he hecho el intento de ver cómo puedo leer ese número y nunca he podido. No, que ahí eso es lo que hay que perdonar. 70 veces 7. Eso, porque esa es la manera de perdonar de Dios. La manera de perdonar de Dios es siempre, siempre, siempre. Y no es, te perdono y te guardo hasta que me la vuelvas a embarrar. No, no, no. Ya, si la volviste a embarrar, te vuelvo a perdonar y borrón del todo. Borrón del todo. Hermanos, esto es fundamental porque esta es nuestra experiencia. Nuestra experiencia cristiana nos tiene que llevar a eso. Yo no sé si ustedes no se dan cuenta que de esto, de este cristianismo vivido de esta manera, es desde donde se engendra la verdadera paz. Nosotros que estamos tan interesados de que en Colombia haya paz, mientras no haya perdón en la dimensión de Dios, difícilmente encontraremos la paz. La paz no viene de tratados. La paz viene de que nosotros, precisamente por la insistencia de nuestra oración, terminemos reconciliándonos, perdonándonos y perdonándonos sin exigencias, sin exigencias. Esto, ojalá lo podamos entender en nuestra vida, porque es fundamental. Bueno, hermanos, hemos hablado de la petición, que debería ser de lo último que nosotros deberíamos haber hablado. Hemos hablado de lo primero, que es proclamar la obra de Dios. Proclamar la obra de Dios en cosas pequeñas, en la vida que se nos concede, en la posibilidad de reconciliarnos los unos con los otros, en el alimento que recibimos diariamente, que nos permite estar con alientos en nuestra vida, en el estudio que probablemente hemos podido hacer, en el trabajo que hemos conseguido. Es decir, cada uno tiene una cantidad de elementos por los que puede proclamar las maravillas de Dios, proclamar la acción de Dios, que es el elemento fundamental de la oración. Si yo no me doy cuenta de la acción de Dios, yo no veré jamás que es importante comunicarme con Él. Si yo lo veo simplemente como un perdonador de pecados, pero no veo su acción en mí, pues necesito comunicarme con Él cuando tenga una crisis de esas bien fuertes, pero no más. Pero cuando yo veo la acción de Dios y veo la bondad de Dios y veo el amor de Dios, ¿qué me pasa a mí con una persona a la que yo quiero? Quiero estar comunicándome con ella. Quiero estar comunicándome con ella. A una persona a la que no me interesa, pues mientras menos me vea con ella, mejor, mejor. Si no somos capaces de conocer la acción de Dios, entonces no necesitaremos estar con ella y no necesitaremos entonces orar. Y después de proclamar la acción de Dios, después de ver la acción de Dios en mi vida, el otro elemento de la oración es la bendición. Bendecir a Dios. ¿Cómo así que bendecir a Dios? Sí, hermanos, fíjense lo lejos que estamos nosotros de ser cristianos. Los que no son cristianos esperan es que la bendición venga de allá para acá. Los que son cristianos, la bendición va de aquí para allá.
Voy a explicarles por qué. Voy a explicarles por qué. Si nosotros somos capaces de proclamar la acción de Dios en nuestra vida, todo lo que nos sucede es una bendición de Dios hacia el hombre. Todo lo que Dios nos da es una bendición de Dios para con nosotros. Todo lo que recibimos de Dios. Y tomémoslo también, aunque inicialmente no lo comprendamos, en la misma dimensión del libro de Job, que afirma, si recibimos de Dios los bienes, no vamos a recibir de él los males. Hasta los males son una bendición de Dios. Pero eso no lo llegaremos a comprender sino en el momento en que hayamos caminado mucho tiempo en la cercanía de Dios. Eso no lo comprendemos en un primer momento. Y probablemente vamos a tener que hacer toda la experiencia que tuvo que hacer el mismo Job. Aunque dijo que recibíamos de Dios los bienes, recibiéramos también los males. Dios no renegó de Dios, pero sí le pidió explicaciones, porque no comprendía. Solamente al final llega a comprender que lo que había dicho se cumple en su vida, que verdaderamente es una bendición de Dios lo que él en un momento no entendía, porque inicialmente no entendía que en un momento sus bienes desaparecieran, sus afectos se fueran y su prestigio también quedara por el suelo. No lo comprendía, pero lo comprende al final. Lo comprende que también eso era una bendición. Inicialmente podríamos decir, lo dijo como una profecía. Si recibimos de Dios los bienes, no vamos a recibir de los males. Una profecía de lo que iba a suceder después del enfrentamiento, porque Job se enfrenta con Dios, no maldice de Dios. Si ustedes se dan cuenta, Job no es que le esté reclamando a Dios. Él dice, estoy mal, y no te entiendo, no comprendo lo que me sucede, y necesito que me des una explicación, y hasta que no me des una explicación, no te dejo de afrontar, hasta que no me hables, no te dejo de afrontar. Y el final del libro es, Dios le habla, y entonces, ¿cuál es la frase fundamental de Job ya en este momento? Antes te conocía de oídas, ahora te han visto mis ojos y te he tocado, te he palpado. Job nos demuestra un elemento fundamental de la oración. La oración tiene que ser sincera. Efectivamente, nosotros damos gracias a Dios por lo que hace. Pero nuestro diálogo con Dios tiene que ser lo más sincero posible cuando nosotros no entendemos nuestra propia historia. Pero eso sí, jamás como un renegar de Dios y como un pensar que Dios se equivocó. Job jamás le dice a Dios, fue que te equivocaste enviándome esto a mí. No, explícame porque estoy seguro que tú tienes razón. Ese es el punto de partida de Job. En lo que está viviendo, Dios tiene razón. Él no comprende. Bueno, hermanos, se nos acabó el tiempo. Espero que no se hayan aburrido demasiado y que podamos seguir la próxima vez entonces aquí. Retomamos en la bendición, porque siempre hay que hablar un poquito de la bendición, sobre todo de la bendición ascendente. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor os bendiga y os guarde. El Señor os muestre su rostro y tenga misericordia de vosotros. Amén. Vuelve el Señor su rostro hacia vosotros y os conceda la paz. Amén. El Señor os bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Si Dios quiere, nos veremos dentro de 8 días. Que el Señor les dé la paz.